Bienvenidos, queridos niños. Estamos muy contentos de que ustedes estén aquí en la escuela sabática. Hoy día es un sábado que también estamos otra vez en casa. Esta pandemia nos ha mantenido dentro de la casa porque la primera iglesia que tenemos que tener nosotros bajo nuestro cuidado y cuidarla bien es la familia. Vamos a empezar nosotros hoy día la escuela sabática y vamos a cantar el himno que lo estamos aprendiendo, que es una esperanza, que es la fe que tenemos nosotros en la casa, en la iglesia bendita, tenemos la esperanza de que Jesús venga pronto. Nosotros esta es la esperanza que nosotros tenemos, los adventistas, por espacio de más de 150 años, hemos tenido la esperanza de que Jesús venga pronto y vemos que la señal de la venida de Jesús viene y como iglesia tenemos que contarle a las personas que Jesús viene pronto. Esa es la misión que nosotros tenemos que aprenderla, tenemos que vivirla, esperar. En este mundo está cada día peor. La pandemia sigue avanzando, matando gente inocente. Muchas personas no están conociendo de Jesús, pero nosotros tenemos que realmente continuar predicando a nuestros amigos, nuestros parientes, y vamos a ver la historia del día de hoy que tienen con relación. Estamos nosotros llevando la lección el día de hoy acerca de en la lección 7, hombre al agua. Estamos nosotros viendo la llave del servicio, el eslabón del servicio, que es que seguimos a Jesús cuando servimos a los demás. Nosotros no somos llamados hemos comprendido que no somos llamados nosotros a estar dentro de la iglesia, cantando, orando en el club de aventureros, en la escuela sabática, dentro de la escuela,
somos llamados para servir al mundo que nos rodea, porque Jesús viene pronto y realmente tenemos que servir a los demás. Nuestras manos tienen que estar siempre al servicio de Dios. Hasta hace muchos años había un canto que decía, esta mano Dios me dio para que puedan servir. Y a quien a mi lado está y no pueda sonreír, podemos nosotros llevarle la paz. La lección 7 nos dice hombre al agua. Dice, en todas circunstancias podemos encontrar forma de servir a otros. Cualquier sea el motivo, aún incluyendo en la pandemia, nosotros podemos servir a las personas enseñándole de Jesús. Dice el versículo de Marcos 9:35, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, que la persona que quiera realmente servir a Dios tiene que realmente ser el último y tiene que ser una persona al servicio de Dios. El versículo dice, lo hemos leído, y esto lo escribió el Marcos, una de las personas que estuvo con Pablo, porque la historia continúa seguimos hablando acerca de Pablo. Pablo había sido llamado por Jesús, lo habíamos visto en el video, en un video que hay, y ahora Pablo está siendo llevado a Roma en un barco. Pero no era un viaje de vacaciones, no era un viaje común y corriente. Pablo estaba siendo llevado como un preso. Los dirigentes judíos por fin habían logrado arrestarlo y como él era ciudadano romano, no lo podían matar porque él le dijo a las autoridades, yo soy ciudadano romano, por lo tanto, la única persona que me puede juzgar a mí va a ser el emperador en Roma. Y entonces él decide se le acepta su pedido. En esa época, si alguien quería ser juzgado, el máximo juez era el emperador romano. En este caso, en esta época hubiera sido el presidente y así que él automáticamente fue llevado ante el emperador y para eso él tuvo que tomar un barco. En ese barco fueron algunos amigos cristianos de Pablo que lo acompañaron, como Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, y ellos lo acompañaron en el viaje. Pero en esa época, como en todas las épocas, los barcos, cuando estaban en el mar, podrían sufrir tempestades. No había máquinas modernas que pudieran detectar si había tormenta o habría tormenta, como la hay hoy día. Así que el barco iba a entrar en una tormenta y Dios le dijo a Pablo que el barco iba a naufragar, que iba a encallar en algo, pero nadie iba a morir. Así que efectivamente, Pablo, como Dios le dijo, el barco encalló y Pablo y Lucas, como todos los tripulantes, empezaron a nadar en las aguas frías cerca de la isla de Malta. Si alguna vez tú tienes una oportunidad de viajar, hay personas que hacen tours hacia la isla donde se encalló el apóstol Pablo. Ahora, como Dios había dicho a Pablo, nadie pereció en el mar, así que todos se reunieron en la orilla del mar, todos mojados. Ahora, Dios protegió a Pablo y a la tripulación, porque era costumbre que los soldados romanos, cuando había un naufragio o había un peligro de que ellos se pudieran liberar, era necesariamente que ellos tenían que ser asesinados, así muertos para que no se escaparan porque eran personas peligrosas. Aunque Pablo no era peligroso, Pablo estaba preso por predicar acerca de Jesús. Así que Pablo se le perdona la vida porque él había dicho que no iban a morir. Entonces ellos prendieron una fogata para calentarse porque estaban completamente mojados con agua salada. Así que ellos prendieron una fogata para calentarse y para que su ropa se secara. Y de repente una serpiente venenosa estaba entre las ramas que Pablo estaba ayudando ahí a juntar y lo muerde a Pablo y la gente sabe de que esto era una serpiente venenosa y la gente decía, este hombre debe haber hecho algo bien malo para que él pueda realmente para estar así, que una serpiente lo muerda, ¿no? Así que él dice que
Que fue así que él entonces comienza la gente a esperar y decía, wow, este hombre ha sido bien malo, que aún inclusive después de haberse librado del mar, una serpiente lo muerde. Pero Pablo cogió la serpiente y la tiró al fuego y la serpiente murió. Así que todo el mundo esperaba que Pablo cayera muerto, porque una serpiente venenosa, el veneno corre rápidamente por la sangre, pero vieron de que Pablo no, estaba lo más quieto posible, estaba Pablo. Y entonces Dios cuidaba a Pablo, y entonces la gente pensó que él era un Dios. Y entonces Pablo le dijo, no, yo no soy un Dios, yo sirvo a Dios. El Dios mío me ha protegido. Entonces él comenzó ahí a predicar a las personas, porque las personas pensaban de que él era un Dios. Pero Pablo no era ningún Dios, él estaba sirviendo a Dios y Dios lo había protegido. Así que se le hizo a la gente más fácil creer en Dios porque realmente Pablo había sido mordido por una serpiente y entonces la gente comenzó a correr la voz de que había un hombre que había sobrevivido al veneno de una serpiente y era de una de las serpientes más peligrosas que había en Malta. Entonces Pablo comienza a predicar sobre Jesús, a pesar de que él estaba preso, que había naufragado, que había sido mordido por una serpiente. Pablo comenzó a predicar y una de las personas que comienza a predicar se llamaba Publio, que era una persona que gobernaba en la isla de Malta. Entonces Publio comenzó a escuchar acerca de Dios cuando de repente le dan una noticia a Publio que su padre estaba con disentería. La disentería es una enfermedad que desde el tiempo de la antiguo ha llevado a muchas personas a la muerte y entonces era algo, eran dolores fuertes de estómago, fiebre y no había una cura, así que Publio le comunica a Pablo que su padre está enfermo y entonces Pablo va y él hace una oración de sanación y el padre de Publio rápidamente se levanta y ya no tenía fiebre, no tenía los dolores y comienza a acompañar a su hijo y la gente comprendió de que el Dios de Pablo era mucho más poderoso de lo que la gente pensaba. Así que Pablo, siendo un preso, como te digo, habiendo mordido, habiendo sobrevivido con el miedo de que, no con el miedo, sino sabiendo que los soldados romanos, si veían que algo podía pasar, podían matar a todos los presos, así que él decide él continuar, superar los problemas que había, y él sí continúa predicando acerca de Dios. Así que Pablo estuvo con Lucas por 3 meses hasta que pasó el invierno, porque el invierno en la época de Malta es muy difícil que los barcos puedan salir y ellos estuvo predicando acerca de Jesús. Y una cosa interesante que después cuando ellos tuvieron que dejar Malta, la gente en agradecimiento le dio los alimentos que ellos necesitaban para continuar el viaje. Pablo es un ejemplo de que en los buenos y malos tiempos que uno pueda pasar, podemos nosotros predicar acerca de Jesús. Ahora, tú te preguntarás qué es la obra misionera. A veces escuchas en la iglesia que uno tiene que hacer la obra misionera, que es un trabajo que Jesús nos encomendó, que es un trabajo que tenemos que hacerlo. Así que la obra misionera son actividades individuales o grupales, cuando se juntan más de 2 o 3 personas, que tienen el propósito de llevar el mensaje adventista a quienes no conocen la verdad bíblica, ¿no? Son actividades, es una obra que Dios encomendó por Cristo a sus discípulos antes de la ascensión. Significa que Jesús dijo que nosotros podemos enseñar y predicar, ¿no es cierto? Cuando tú vas a hacer la obra de enseñar o predicar, tú tienes que presentar la obra, tienes que presentar a Jesús, a tu familia, a aquellos miembros de tu familia que no conocen a Dios, ¿no es cierto? Llamarlos por teléfono, darles literatura, darles estudios bíblicos, orar con ellos, ayudarlos en las actividades que ellos necesitan. En cualquier momento tú tienes que hacer la obra misionera con tu familia en primer lugar. También tenemos que hacerlo con tus vecinos. Tú vives, como tú ves en la figura, tú ves realmente una casa
que es tu casa, donde ustedes conocen la verdad adventista, conocen de Dios, guardan el sábado, y alrededor de tu casa, todas las casas que te rodean, son personas que no han conocido a Dios, por lo tanto, nuestro deber es enseñar, predicar, orar con ellos, regalarles literatura, llevarles comida, orar por ellos, entre otras actividades, para que las personas puedan tener la oportunidad de conocer acerca de, de Jesús, ¿no es cierto? En cualquier circunstancia, la gente, nosotros podemos mostrarle a Dios. Mucha gente hoy día quiere conocer acerca de Dios, mucha gente quiere realmente, está muy asustada por la pandemia y nosotros podemos presentarle a Jesús como lo es todo. También nosotros tenemos la iglesia y en donde está la iglesia hay bloques que son estos cuadrados de personas que no conocen de Jesús y nosotros tenemos que salir fuera de la iglesia para predicar, enseñar, orar, ayudar a la comunidad, ayudar a las personas a conocer a Jesús, ayudarle en momentos difíciles, porque esa es una de las misiones que Jesús nos ha encomendado. Ahora, hay muchas formas como tú puedes ayudar a que una persona conozca a Jesús, ¿no es cierto? Hay hogares de ancianos, hospitales, hay lugares donde hay personas que nosotros podemos visitar. O en el caso que estamos viviendo en una pandemia, no podemos visitar ni los hospitales, ni podemos visitar los asilos de ancianos, pero podemos buscar una manera interesante de ayudarlo y puedes mandar tarjetas hechas, hechas por ti y mandarle a personas ancianas de la iglesia, a personas que están enfermas y la comunidad, mandándoles con el nombre del hospital y explicando cuál es el propósito de las tarjetas y puedes llevar a muchas personas el día de hoy. Por supuesto que también es importante que repartir literatura adventista, revistas, El Camino a Cristo, libros de la señora White, la Biblia. Nosotros podemos repartir a esas personas también porque ellos también necesitan conocer de Dios, ¿no es cierto? Cuando uno reparte un libro, a veces no ve a esa persona, pero hay una promesa que dice que nosotros tenemos que repartir los libros, revistas a muchas personas, como las hojas del otoño, que van por todas partes, y en el cielo conoceremos cuántas de esas personas tuvieron la oportunidad de leer una de nuestras revistas cuando la entregamos. ¿No es cierto? Lo importante en esta lección es recordar el versículo de memoria y también el objetivo de la lección, que en todas circunstancias nosotros podemos encontrar forma de servir a los demás. Hay mucha gente que realmente necesita conocer a Dios. Y no importa si tú estás dentro de una cárcel o tú estás en tu casa o tú estás como un paciente en un hospital, tú puedes realmente compartir con todas las personas acerca de Jesús. Dice Jesús en Marcos 9:35. Acuérdate que Marcos fue una de las personas que trabajó con Pablo. Dice, si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el último de todos. O sea, aquí no es quién hace más, quién hace menos. Y todos tenemos que ser el servidor de todos. Servidor de todos. Vamos a nosotros entonces a recordar esto. En esta semana tú puedes darle un mensaje al cartero, a las personas cuando tú vas a la tienda, a tu familia que no conocen de Jesús. Tú puedes predicar también a muchas personas en la comunidad, ¿verdad? A los vecinos, ¿no es cierto? Llevándole una manzana, una fruta con un folleto. Entonces tú puedes realmente hacer la obra misionera porque nosotros no somos llamados a estar encerrados dentro de la iglesia, somos llamados realmente a anunciar al mundo que Jesús viene pronto. Vamos nosotros entonces ahora, vamos a cantar el canto de la esperanza, ¿verdad? Porque esta es la esperanza que nos ha mantenido a nosotros vivos, nos mantiene vivos acerca de la esperanza de que Jesús viene pronto.
Jesús descenderá, todo el mundo cantará. Aleluya, Cristo es una esperanza y una misma Ok, vamos entonces nosotros a orar y vamos a pedirle a Jesús. Querido Dios, queremos agradecerte, Señor, porque tú realmente has dirigido tu iglesia por más de 150 años, en el tiempo también, Señor, del apóstol Pablo. Sabemos, Señor, que tenemos una misión que hacer y es la de predicar a todo el mundo que tú vienes pronto. En en cualquier lugar donde estemos, en cualquier circunstancia, dentro de una cárcel o fuera de ellas, en problemas o en dificultades, debemos, Señor, siempre anunciar que tú eres nuestro Dios y que Jesús viene pronto por nosotros. Te pido por estos muchachos, despierta en ellos el deseo de predicar y anunciar al mundo que tú vienes. Todo lo que nosotros somos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, nos vemos la próxima semana y recuerda, no somos llamados a estar dentro de una iglesia entre nosotros, sino somos llamados a salir fuera de la iglesia y anunciar a todo el mundo, en todas partes, en todas áreas, en todas circunstancias, en todos los lugares hay personas que no conocen de Jesús y tenemos nosotros que ayudar. Tenemos que nosotros también entender que muchas personas están muriendo por el coronavirus y no han tenido una oportunidad de conocer a Jesús y la verdad adventista. Podemos que oremos para que Dios nos dé la sabiduría para poder compartir con ellos. Nos debe doler cuando cuando un niño como tú, una persona muere sin haber conocido a Jesús. Tenemos que buscar formas y cuando esta epidemia pase, salgamos a predicar a Jesús a todo el mundo porque realmente ellos necesitan y es una oportunidad para ellos estar en el cielo. Reparte literatura, reparte folletos, reparte revistas, reparte libros, y aunque tú no los veas ellos en la iglesia, en el cielo vas a conocer a esas personas que realmente tuvieron la oportunidad de leer un libro, un capítulo, un versículo acerca de Jesús. Nos vemos pronto y recuerda, Jesús viene pronto.